Hola a todos, yo soy Felipe Elgueta y voy a ser uno de sus 3 ayudantes durante este semestre del ramo Estática. Les voy a mostrar hoy día 2 ejercicios de un nivel un poco más avanzado de esta unidad. El primero, que tenemos aquí, son 3 personas, que son Artemio, Bartolomeo y Cornelio. Quieren mover la caja en D usando una fuerza definida por F igual a 2I kN. Y siendo I tongo, o sea, la dirección X, y 0 en las otras. Respectivamente, las posiciones de Artemio, Bartolomeo y Cornelio son 5,3, 1,2, 1,8 para Artemio, 5,3, 3,4, 0,7 para Bartolomeo y 5,3, 5,5 y 2,5 para Cornelio. Siendo estas sus coordenadas. La caja está ubicada en 0,4, 4,3 y 0,4. Entonces nos preguntan, ¿cuánta fuerza debe ejercer cada uno? ¿Y es posible su resultado utilizando cuerdas? La idea de esto es resolverlo utilizando álgebra vectorial. Entonces, nosotros, ¿qué es la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta? Nos tenemos que dar cuenta que las 3 fuerzas que nosotros está haciendo cada persona deben ser iguales a la fuerza resultante F. Por lo tanto, nosotros sabemos que la fuerza que hace Artemio más la fuerza que hace Bartolomeo más la fuerza que hace Cornelio tienen que ser igual a la fuerza total. Todo esto vectorial, ¿cierto? O sea, cada una de estas cosas tiene 3 componentes. Entonces nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que las fuerzas están definidas por una magnitud y un vector director. Y ese vector director debe ser unitario. Por lo tanto, esos vectores siempre deben ir desde el punto de aplicación de la fuerza hacia adelante. Por lo que tendremos para cada fuerza, nosotros sabemos, si anotamos nuestros datos, nosotros sabemos que la posición de Artemio es 5,3, 1,2, 1,8, vector. La posición de Bartolomeo es 5,3, disculpen mi letra, 5,3, 3,4 y 0,7. Y la posición de Cornelio es 5,3, 5,5 y 2,5. Por último, la posición de la caja, que está en D, es 0,4, 4,3 y 0,4. Vectorial. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de esto? Nosotros sabemos que nuestra configuración inicial era así. Siendo estos los ejes, siendo este el eje X, este el eje Y y este el eje Z, nosotros teníamos 4 puntos en el espacio. El primero era P sub D. Después teníamos 3 puntos más. P sub A, P sub B y P sub C, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Nosotros necesitamos 3 vectores, que son el vector que va desde D hacia A, el vector que va de D hacia B y el vector que va de D hacia C. Cada uno de estos vectores le pondremos como nombre, notación normal, es al primero, el que va de D hacia A, le pondremos R de A, después R de B y R de C. Siempre utilizaremos esta notación. Por lo tanto, si voy desde el punto A hacia el punto B, el vector se va a llamar RBA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros sacamos estos vectores? Siempre por resta de coordenadas. Del punto final menos el punto inicial. Por lo tanto, el vector, déjame cambiar de color. El vector
R de A va a ser igual a la posición de A menos la posición de D. Fíjense, de A y después de A. ¿Ya? Es importante. Por lo tanto, vamos a tener 5.3, 1.2, 1.8 menos 0.4, 4.3, 0.4 y eso nos va a dar 4.9 menos 3.1 y 1.4. Vamos a hacer lo mismo para los otros vectores. Por lo tanto, ya tenemos el vector R de A. Después para el vector R de B tendremos lo mismo. Tendremos la posición en B menos la posición en D. Si vamos, nosotros ya sabemos cuáles son. 5.3, 3.4 y 0.7. Y la posición en D, 0.4, 4.3 y 0.4. Por lo tanto, ustedes tienen este PDF, por lo tanto lo podrán ver. Van a ver que este vector nos da 4.9 menos 0.9 y 0.3 vector. Haciendo lo mismo para el vector R de C, vamos a tener que el vector R de C es 4.9, 1.2 y 2.1. ¿Cuál es el paso siguiente? Nosotros ahora necesitamos sacar los vectores unitarios. ¿Por qué necesitamos un vector unitario? Porque nosotros sabemos que cada fuerza vectorial está definida por una magnitud de ese vector por un vector director, en el cual este es un escalar y este es un vector, cuya norma es 1, por eso se le dice unitario. ¿Ya? Entonces, el vector unitario que va desde la caja hacia Artemio, o por lo tanto, n de A, nosotros siempre vamos a poner como notación R cuando es vector normal, unitario cuando se le pone n. Por lo tanto, el vector n de A es el vector R de A dividido en su norma, porque lo estamos normalizando para que sea unitario. En la norma de R de A. Por lo tanto, este vector queda de la siguiente manera. Queda, vamos a hacerlo ordenado. Queda la raíz de 4.9 al cuadrado más menos 3.1 al cuadrado más 1.4 al cuadrado y el vector original, que era 4.9 menos 3.1 y 1.4. Y eso nos da 0.821 menos 0,52 y 0.235. Repitiendo lo mismo para los otros vectores, vamos a tener que el vector unitario que nos lleva desde la caja hacia Bartolomeo es el vector R de B partido en la norma R de B. Por lo tanto, tendremos nuevamente por arriba el vector 4.9 menos 0.9 y 0.3 dividido en la raíz de 4.9 al cuadrado más menos 0.9
al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Y eso nos da 0.982 menos 0.18 y 0,06. Escribir de nuevo. 0,06. Perfecto. Y nuestro tercer vector, que es el que va desde la caja hacia Cornelio, lo mismo de antes. Vamos a tener R de C, partió en la norma de R de C, que es... Esto la idea de hacerlo lo más mecánico posible para no tener errores. 4.9, 1.2, 2.1 dividido en la suma de los cuadrados en raíz. Por lo tanto, 4.9 más 1.2 al cuadrado más 2.1 al cuadrado igual a 0,897, 0,22 y 0.384. Listo, tenemos nuestros vectores directores. Por lo tanto, ya que les dije que una fuerza es una magnitud por un vector unitario, y nosotros sabemos cuál es la fuerza que quieren lograr estas tres personas, sabremos que nuestro sistema de ecuaciones está dado por T sub A, aquí les hablo de cada cosa, por el vector director n de A, más T sub B por el vector director n de B, más T sub C por el vector director n de C, tiene que ser igual a la fuerza a la que queremos llegar, que es TA, TB y TC. Bueno, esas son las magnitudes de la fuerza que tiene que hacer cada persona. Cuando nosotros nos preguntan cuál es la fuerza que tiene que hacer, tenemos la magnitud de la fuerza que está teniendo. En el caso de un cable, se le dice normalmente tensión. Por lo tanto, ¿cuál será nuestro sistema a resolver? De forma matricial tendremos 0.821 menos 0.52, 0.235, después 0.982 menos 0.18, 0,06, 0.897, 0,22 y 0,384 como matriz, multiplicados por el vector TA, TB, TC, tienen que ser igual a la fuerza resultante, que era 2 en el eje X y 0 en los otros ejes. Kilonewton. Importante las unidades de medida. Nosotros, si queremos resolver esto, por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que este vector es n de A, n de B, n de C, ¿ya? Multiplicado por cada magnitud. Entonces nosotros sabemos que este por este, más este por este, más este por este, todo en la posición X, tiene que ser igual a 2. Después, este por su magnitud, más este por su magnitud, más este por su magnitud, en el eje Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y lo mismo para el último eje. 0,235 por la magnitud, 0.06 por la magnitud, 0,384 por la magnitud, igual 0. Porque tienes que tener claro que estas son las componentes del eje X, esta es la del eje Y y esta es la del eje Z. Si queremos resolver esto, podemos nosotros, esta matriz, que yo le voy a poner n, y este vector, que le ponemos t, tiene que ser igual al vector f. Por lo tanto,
n por t igual a f. Si premultiplicamos por n a la menos 1, tendremos que n a la menos 1 por n por t igual n a la menos 1 por f. Sabemos bien que la multiplicación de la inversa de una matriz por sí misma es la matriz identidad. La matriz identidad por otra matriz resulta en la otra matriz, por lo tanto significa que el vector tensiones, que son nuestras incógnitas, es n a la menos 1 por f. Si nosotros resolvemos la inversa de la matriz, llegaremos a que el vector t es menos 0.87, 2,66 y 0.12. Todo esto en kilonewtons. ¿Qué pasa con esto? Nosotros nos preguntaron, ¿es posible lograr esto con cuerdas? La respuesta es que no. ¿Por qué? Por esto de aquí. Que nos dé negativa la magnitud, quiere decir que, volviendo para atrás, la fuerza que definimos aquí, si la magnitud nos da negativa, quiere decir que el vector va para el otro lado. Por lo tanto, el vector iría así. Y no es posible empujar con una cuerda. Por lo tanto, concluimos que no es posible hacer esto. Si ustedes quieren resolver esto de otra manera, si desean resolverlo reemplazando las ecuaciones porque no pueden invertir la matriz, pueden hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a volver a escribir las ecuaciones. Como les dije antes, cuando le iba mostrando con los colores, nosotros podemos separar esto en cada eje. Por lo tanto, tendremos que lo del eje X, que es 0,821 por la tensión A, más 0,982 por la tensión B, más 0.897 por la tensión de la cuerda C, tiene que ser igual a 2 kilonewtons. Esto le pondremos en la ecuación 1. También sabemos que en el eje Y tendremos 0,52 por TA, no tanto estoy multiplicando la matriz nomás, menos 0,18 por TB, más 0,22 por TC, tiene que ser igual a 0, porque no había fuerza en el eje X, en el eje Y, digo. Esta es la ecuación 2. Y lo último, 0,235 por la tensión A, más 0,06 por la tensión B, más 0.384 por la tensión C, igual a 0. Será mi ecuación 3. ¿Cómo podemos hacerlo para reemplazarlo? Mi manera de hacerlo es sumar ecuaciones, pero multiplicadas antes por algo a lo que yo quiera reducir. Aquí voy con esto. La primera ecuación que haré será esta. El primer caso. Tomaré la ecuación 2 y la sumaré con la ecuación 3, pero multiplicada por 0.52 dividida por 0.235. ¿Por qué? Si se fijan, esos son los valores que tienen la tensión en A. Y la tensión en A aquí. Por lo tanto, si yo divido la ecuación en 3 por 0,235, me va a quedar 1 acá. Y si la multiplico por 0,52, me va a quedar 0,52 por TA. Por lo tanto, si resto esas dos cosas, si sumo quiero decir, y ya que son de signo opuesto se me restan, solo va a quedar TB, TC, TB y TC por otras multiplicaciones. Entonces voy a poder dejar todo expresado en función de solo un elemento. Entonces, aquí voy con esto. Ahora se darán cuenta. Tomo mi primera ecuación, la ecuación 2, que es menos
0.52 por TA menos 0.18 por TB más 0.22 por TC y ahora sí por TC, y le sumo lo que les mostré antes. Entonces le sumo esto, 0.52 dividido en 0.235 por la ecuación 3, 0.235 TA más 0,0, disculpen la letra, 0.06 TB más 0.384 TC. Todo esto igual a 0. ¿Por qué? Porque la ecuación 2 y la ecuación 3 están igualadas a 0. ¿Ya? Por lo tanto, multiplico ahora hacia adentro. Voy a tener menos 0.52 TA menos 0,18 TB más 0,22 TC más 0.52 partido en 0.235 por 0.235 TA más 0.52 0.235 por 0,06 TB más 0,52 partido en 0.235 por 0.384 TC igual a 0. Y a lo que voy con esto es que este con este se van, por lo tanto nos queda por una parte menos 0,52 TA y por la otra parte 0,52 TA positivo, por lo tanto se nos van. Y nos queda todo expresado en TB, TC, TB, TC. Por lo tanto, vamos a poder resolverlo. Si nosotros seguimos escribiendo esto y resolvemos, vamos a llegar a ¿qué? Menos 0.18 TB más 0,22 TC más 0.133 TB más 0.85 TC es igual a 0. Por lo tanto, pasando para el lado izquierdo y despejando, tendremos que TB por menos 0.18 más 0.133 más TC por 0,22 más 0.85 igual 0. Por lo tanto, TB va a ser igual a menos TC por 0,22 más 0.85 dividido en lo que multiplica a TB, menos 0,18 más 0.133. Por lo tanto, TB es igual a 22,766 TC. Con esto ya tengo relacionado TB con TC. Nosotros ahora haremos exactamente lo mismo para mis otras dos ecuaciones. Pero ¿en qué creo que se fijen? Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero esta vez no queremos eliminar TA, sino que eliminaremos TB.
Así dejaremos TA escrito en función de lo otro. Por lo tanto, ¿qué haremos? Ahora multiplicaremos. Sumaremos la ecuación 2 y la sumaremos con la 3, pero multiplicado por lo necesario para hacer que esto de acá valga lo mismo que esto de acá con el signo contrario. Así cuando lo sume se nos va a desaparecer. ¿Qué voy a hacer entonces? Nosotros vamos a sumar. Tendremos la ecuación 2 más 0.18 partido en 0.06 por la ecuación 3. Y eso nos da menos 0.52 TA menos 0.18 TB más 0.22 TC más 0.18 partido en 0.06 por el resto. 0.235 TA, todo esto es la ecuación 3, acuérdense. 0.06 TB más 0.384 TC y todo esto igual a 0. Haciendo el mismo proceso de antes, nosotros vamos a tener que 0.06 con 0.06, por lo tanto tendremos 0.18 TB menos 0.18 TB, por lo tanto nos quedará todo expresado en función de lo otro. ¿Qué nos quedará finalmente? Nos quedará con menos 0.52 TA más 0.22 TC más 0.705 TA más 1,152 TC igual a 0. Haciendo lo mismo que hicimos en el paso anterior, vamos a tener que TA por menos 0.52 más 0.705 más TC por 0.22 más 0.152, perdón, 1.152 igual a 0. Por lo tanto, TA será igual a menos 0.22, paso restando por el otro lado, por eso el menos, más 1.152 dividido en menos 0,052 más 0.705 por TC. Por lo tanto, TA será igual a menos 7,416 TC. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros ahora tenemos relacionado TA con TC. Yo los dejaré subrayado. TA con TC. Y tenemos TB con TC. Por lo tanto, si vamos con todo esto y lo reemplazamos en nuestra primera ecuación, es decir, 4 y 5 en la ecuación 1, siendo que, se me olvidó decirles, esta es la ecuación 5 y esto es la ecuación 4, tendremos que retomando, nosotros sacamos de resultado que TA era igual a menos 7,416 por TC y que TB era igual a 22,766 por TC. Si nos damos cuenta, podemos TA
dejarlo en función de TC, y TB, dejarlo en función de TC. Por lo tanto, la ecuación 1 solo nos quedará en función de TC y podremos despejar. Haciendo eso, tendremos que la ecuación 1 nos dice que 0,821 TA más 0,982 por TB más 0,897 por TC, que igual a 2, igual a 2, reemplazamos dentro de cada cosa. Por lo tanto, 0,821 por TA, ¿cuánto es TA? Menos 7,416 por TC, más 0,982 por TB. ¿Cuánto es TB? 22,766 por TC, más 0,897 por TC, y todo eso es igual a 2. Por lo tanto, podemos despejar. Despejando esto, tendremos que TC, pasando todo para el lado derecho y dejando TC solo, es 0,12 kilonewtons. Esto es lo importante. Por lo tanto, volvemos, agarramos TC y lo ponemos dentro de cada ecuación. Por lo tanto, ahora tendremos que TA es igual a menos 7,416 por 0,12 kilonewtons. Por lo tanto, TA será igual a menos 0,87 kilonewtons, y lo mismo con TB. TB es 22,766 TC. Por lo tanto, TB es igual a menos 2,66 kilonewtons. Esa es otra manera de resolverlo. Obviamente es más rápido hacerlo de la manera invirtiendo la matriz, pero si ustedes no saben hacerlo en sus calculadoras o no tienen una calculadora, pueden hacerlo a mano de esta manera. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que una placa rectangular está sostenida por soportes en A, en B, está el otro soporte, y por un alambre CD, que va desde el punto C hasta el punto D. Nos dicen, sabiendo que la tensión en el alambre es de 200 newton, determina el momento con respecto al punto A de la fuerza ejercida por el alambre en el punto C. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el peso de la placa es despreciable y que además consideramos el sistema de referencia mostrado en la figura. ¿Cuál es el sistema de referencia que vamos a considerar nosotros? Nosotros consideraremos que este es el eje X, que este es el eje Y y que este es el eje Z. Siempre tienen que tener cuidado con que se cumpla la regla de que X cruz Y sea igual a Z como vectores, ¿cierto? Siempre se tienen que cumplir esto. Si ustedes como no lo cumplen haciendo la regla a la mano derecha, su sistema de coordenadas está mal y cada cálculo que hagan estará mal. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Nosotros sabemos que el momento respecto a algún punto es una cantidad vectorial. ¿Qué es? El momento es un vector R producto cruz por una fuerza F, ambos vectoriales. Por lo tanto, el producto cruz de dos vectores nos va a dar otro vector. Por lo tanto, el momento también es un vector. Y lo notamos con una flecha arriba. ¿Qué es R? R es el vector que une el punto respecto a donde se quiere calcular el momento y el punto de aplicación de la fuerza, F. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos preguntaron nosotros? Nos dicen,
que determinemos el momento con respecto a A. Por lo tanto, el vector R tiene que ir desde el origen, que nosotros definimos que era esto, 0. El vector R tiene que ir desde A hacia el punto de aplicación de la fuerza. ¿Y la fuerza cómo se aplica? Se aplica CD, por lo tanto es un vector que va así. Este será nuestro vector F y este será nuestro vector RAC. ¿Ya? Noten, el vector R no tiene por qué ser unitario. Si es que da unitario por las condiciones por la geometría del sistema, está bien, pero no tiene que ser un vector unitario. Ojo con eso. Entonces, dejemos escrito vector R será igual al vector RAC, que va desde A hasta C, y F es la fuerza del cable, FCD por así decirlo, definida por una magnitud F y un vector. ¿Cuál será ese vector? El vector CD. ¿Ok? CD unitario. Eso es muy importante. Siempre tiene que ser, cuando nosotros queremos hacer magnitud por vector, ese vector tiene que ser unitario. Por lo tanto, ¿qué haremos nosotros? Nosotros necesitamos saber cuál es el vector RAC. Como siempre, el vector RAC es la posición del punto C menos la posición del punto A respecto al origen. Siempre. Por lo tanto, vector RAC será, según las medidas del sistema, 300, 0 y 400. Todo esto está en milímetros. Eso es el punto C. Noten que está a 80 más 240 más 80 en el eje Z. Eso da 400. Está a 300 en el eje X. Aquí por esta distancia. Y está a 0 en el eje Y. Porque está a la misma distancia que se muestra ahí. Dejo anotar. Por lo tanto, ese es el punto C. ¿Cuál es el punto A? El punto A es el que se muestra ahí, que está en X, está en 0, en Y está en 0, pero en Z está a 320 milímetros. Por lo tanto, este vector nos da 300, 0 y 80. Todo esto está, ojo con las unidades, muy importante, milímetros. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el vector F será la magnitud del vector F por el vector unitario CD. ¿Cuál es ese vector unitario? El de aquí. Lo dibujo chico. El vector unitario que va desde el punto C hasta el punto D. ¿Cómo sacamos este vector unitario NCD? Bueno, los apagamos como siempre. ¿Qué es? El vector original, RCD, es el punto D menos el punto C. ¿Eso qué es? El punto D está a 0, 240 y 80 milímetros. Se los puedo mostrar aquí. El punto D, ojo, está en la muralla. Está ahí. Por lo tanto, si ven las coordenadas, en el eje X está a 0, en el eje Y está a 240 y en el eje Z está a 80. Por lo tanto, si calculamos cuánto será este vector, nos falta el punto C. El punto C lo acabamos de sacar. Es esto de acá. Por lo tanto tendremos 300, 0 y 400. Todo esto está en milímetros. Por lo tanto, este vector nos da menos 300, 240 y menos 320.
milímetros. ¿Cómo pueden ver que están bien? Ojo que son menos 300, 240 y menos 320. Por lo tanto, vean el signo. Menos 300 porque el vector f apunta en el eje X, apunta negativo, por así decirlo. Después tenemos 240. Vemos con el eje Y que apunta positivo, apunta hacia arriba en el mismo sentido. Y en el eje Z, menos 320, vemos que va en sentido contrario, por lo tanto tenemos negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros queremos encontrar el vector NCD unitario. ¿Cuál es el vector NCD? Es el vector RCD normal dividido por su norma. Por lo tanto, nosotros tendremos que el vector es menos 300, 240 y menos 320 dividido por las componentes del cuadrado. No les pondré signo porque son al cuadrado, pero mejor si les pongo. Pero sabemos que se come el signo. 240 al cuadrado más menos 320, todo esto al cuadrado. Y esto nos da menos 0,6, 0,48 y menos 0,64. Sin unidades, ¿cierto? Porque un vector unitario, nosotros teníamos que esto está en milímetros y cada uno de estos componentes de abajo está en milímetros. Por lo tanto, se nos va y nos queda unitario. ¿Qué queremos hacer nosotros entonces? Nosotros sabemos que el vector F, el de la fuerza, es la magnitud de la fuerza por el vector unitario NCD. La fuerza CD, acuérdense. ¿Qué pasa con esto? Nosotros nos dijeron que la magnitud del cable eran 200 newton. Por lo tanto, ya podemos expresar la fuerza. Las fuerzas serán, vamos a darlo de nuevo, la fuerza CD son 200 newton, ojo con las unidades, unidad de fuerza, newton, multiplicado por, ajustar esto, multiplicado por el vector unitario NCD, que lo acabamos de sacar, es menos 0.6, 0.48, con eso 0.48 y menos 0.64. Y eso nos da menos 120, 96 y menos 128 newtons en cada dirección. Por lo tanto, ya tenemos todo para hacer el momento, que recuérdense es R cruz F. ¿Cuál es el vector R? R va a ser RAC, y ya lo sacamos, acuérdense, no tiene por qué ser unitario, y el vector F, que ya lo tenemos. Por lo tanto, como teníamos de antes, el vector RAC serán 300, 0 y 80 milímetros, producto cruz, con el vector de fuerza 120, 96 y 128 newtons. Por lo tanto, esto nos da como resultado menos 7,68, 28.8 y 28.8 newton por metro. ¿Cómo se hace esto? Si se acuerdan de álgebra lineal, cuando ustedes quieren sacar el producto cruz entre R y F o entre dos vectores, esto se hace de la siguiente manera. Ustedes toman I tongo, J tongo, K tongo, arman
la matriz 300, 0, 80. Para los que se pregunten cómo se hace el determinante, se hace de la siguiente manera. Se arma la matriz con I tongo, J tongo, K tongo como vectores, después el vector R y después el vector F de fuerza. Por lo tanto, el primer elemento será I tongo por la multiplicación de, acuérdense, es I tongo, por lo tanto, ustedes hacen así, y es S por S con S con S. Entonces, será 0 por menos 128 menos 80 por 96. Después lo mismo. Tendrán en J tongo negativo harán lo mismo. Entonces tienen 300 por menos 128 menos 80 por menos 120. Entonces tendremos 300 por menos 128 menos 80 por menos 120. Y después tendremos en K tongo lo mismo. Tendremos en K tongo tendremos 300 por 96 y 0 por menos 120. $300 por 96. Ojo con las unidades, acuérdense. 300 por 96 menos 0 por 120. Todo esto está en Newton milímetro. Newton milímetro. Newton milímetro. ¿Y esto qué les queda? Les queda menos 7,68 Newton por metro. 28.8 Newton por metro y 28.8 Newton por metro. Y así es como se hace el producto cruz vectorial.